Defensa de la Fiscalía General de la Nación, la ingeniera forestal, señor ingeniero forestal Edgar Ernesto Cantillo, especialista en gerencia de recursos naturales, a Yosimón Ávila Suárez, Angélica Torres Hernández, bióloga, que se encuentra actualmente también desarrollando nuestra especialización de gestión ambiental. Agradecerle la presencia de ellos en este primer foro que nosotros denominamos la Escuela de Gestión Ambiental, de la Escuela de Posgrado. Hemos venido impulsando a nuestros estudiantes de la especialización de gestión ambiental para que desarrollen una serie de eventos académicos, en este caso con miras a generar una mejoría en nuestra conciencia ambiental. Es un poco la dinámica que vamos a tener en la tarde de hoy. Este foro de alguna manera busca promover no solamente la conciencia, sino plantear algunos escenarios que tienen que ver con la problemática actual que vive nuestro planeta ambiental. Entonces, recuerdan los últimos eventos internacionales en París, con motivo de la cumbre ambiental, y que marcó también un hito en la historia del planeta, ha marcado un hito en la historia del planeta, en el cual pues se hace ver cada día una problemática muy grande de afectación del ser humano hacia el medio ambiente. Por eso hemos motivado a los estudiantes de la especialización, que les agradezco mucho que hayan podido organizar este tipo de eventos académicos y que dirigidos a nosotros como policías, sobre todo como servidores públicos, y más aún si estamos haciendo nuestros cursos de ascenso, si estamos haciendo nuestros diplomados para ascender al grado próximo, pues de alguna manera tenemos que dejar en nuestras agendas y en nuestros espacios profesionales y académicos un momento para escuchar una problemática que muchas veces la escuchamos de manera mediática por el noticiero, por la televisión, o la escuchamos de manera informal en los pasillos, o cuando leemos una revista de manera muy ligera. Pero otra cosa es escuchar a unas personas que han venido estudiando, investigando esta problemática desde el punto de vista ambiental, porque eso va a permitir que nosotros como oficiales de la Policía de Colombia, que tenemos una responsabilidad muy grande en el liderazgo nuestro de transformación de las realidades no solamente internas de la institución, sino también las realidades del país, de la sociedad, de la geografía. Tenemos una responsabilidad muy grande, pero parte de esa primera responsabilidad por tener una conciencia de cuáles son las problemáticas actuales que gobiernan, digamos, en la afectación al medio ambiente. Por eso es una responsabilidad no solamente como policía, sino como servidores públicos, poder cada día tener una mayor información, un mejor conocimiento para poder discernir en ciertos eventos. Y parece utópico, uno diría, no, pero cuando me toca a mí discernir sobre eventos de tipo ambiental, pues, en el día a día, como miembros de una sociedad, como miembros de la institución, de nuestra familia inclusive. Ustedes escuchaban los resultados de la cumbre de París, que no son muy alentadores para el planeta, no son muy alentadores en términos de calentamiento global. La meta que se colocó allí, una meta demasiado ambiciosa, pero los científicos tienen una visión más pesimista acerca de la degradación de nuestro planeta, acerca de lo que se nos viene y lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo un calentamiento, estamos viviendo unos cambios de clima muy abruptos que están afectando no solamente la agricultura, sino toda la forma de vida en Colombia. No estamos viviendo aquí en Colombia. Y no es una realidad solamente para otros países, sino para nosotros mismos. Entonces, tener una conciencia ambiental nos permite discernir, nos permite actuar mejor como ciudadanos, no solamente como policías, sino también como ciudadanos en cualquier momento, en cualquier instancia, de la vida personal y profesional. Tenemos una responsabilidad en la conservación de los recursos naturales, y esa responsabilidad, para poderla valorar, pues parte de la conciencia. Esperamos que durante este tipo de conferencias que vamos a recibir hoy, foros, ustedes puedan escuchar, puedan de manera muy responsable también hacer sus observaciones, comentarios, porque es muy importante este diálogo con expertos que hoy en día sacan un momento de su agenda
Agradecerle a las personas que están aquí en la mesa principal, a la doctora Gloria, al ingeniero forestal Edgar Ernesto y a John Simón Ávila Suárez, a la teniente Angélica Torres, por dedicarnos un espacio del tiempo y podernos transmitir y transferir estas experiencias académicas, experiencias de vida, experiencias profesionales. Muchos de los temas que vamos a abordar el día de hoy tienen que ver con los delitos ambientales. A veces creemos conocer nosotros como policías gran parte de la legislación en materia ambiental, que empezó Colombia hacia la década de los 90, creo, mal no recuerdo, 90, 91, empezó a producir una serie de literatura, una serie de elementos legales en Colombia, pero hasta el momento creemos que hemos, como Estado colombiano, sacado una serie de legislación importante, pero no suficiente para los problemas que estamos viviendo. Y lo más importante no solamente es conocerla, sino que nosotros en nuestra vida como policías y como oficiales podamos exigir también, porque es una exigencia también, una responsabilidad nuestra que los servidores públicos, los policías que cumplimos ciertos cargos, yo creo que en todos los cargos tenemos una responsabilidad, todos los cargos, en las escuelas, en los comandos de departamento, metropolitanas, estaciones de policía, en toda la geografía de Colombia uno está viviendo una serie de falta de preocupación de la misma policía, de la misma sociedad, de los mismos servidores públicos, que a veces no damos el ejemplo, no tenemos, digamos, la suficiencia en cuanto a la responsabilidad que tenemos con nuestro medio ambiente y creemos que este tema de la gestión ambiental no es para nosotros. Por eso durante el día de hoy pues vamos a tratar de captar de nuestros conferencistas elementos que tienen que ver con gestión ambiental, con políticas públicas. Recuerden ustedes que la institución también tiene una responsabilidad y ustedes, a medida que participen más inteligentemente en determinadas instancias y escenarios, vamos a tener la oportunidad también de fabricar y poder construir y modelar políticas públicas mejor confeccionadas para nuestro país, sobre todo aquellas que tienen que ver con las realidades que nos está planteando el planeta sobre el cambio climático. Sin lugar a dudas, estos elementos que ustedes van a escuchar el día de hoy deben ser guía permanente. Lamentablemente en nuestro pensum académico, y ojalá lo podamos mejorar a futuro, en la revisión curricular que actualmente estamos haciendo, y ayer lo escuchaba en un ejercicio de revisión curricular de los próximos diplomados de curso de ascenso, la importancia de incluir, digamos, esta línea de ecología, esta línea ambiental, y todos estos elementos que de alguna manera tienen que generar masa crítica en cada una de las comunidades policiales que tenemos hoy en día. Muchas gracias a todos ustedes, esperamos que aprovechen al máximo este escenario, este primer foro ambiental. A los estudiantes de la especialización de gestión ambiental, mis sinceros agradecimientos por poder movilizar este conocimiento hasta la escuela de posgrados y poder que el día de hoy, el día 16 de diciembre, a esta hora estemos congregados escuchando unas personas que tienen un conocimiento importante para nosotros. Invitarlos a ustedes a que en un futuro también se puedan sumar a hacer la especialización de gestión ambiental aquí en la escuela. Bienvenidos a aquellos oficiales que de alguna manera quieran hacerlo aquí en la escuela. Ese es un posgrado para ustedes, aquellos oficiales que lo quieran hacer, por ahí con algunos he hablado, muy interesados en desarrollarlo. Hay que sacar tiempo libre también, hay que sacar tiempo donde no lo tengamos para poder estudiar. Y sobre todo estos temas que son de interés para mejorar nuestro desarrollo profesional. Entonces las puertas abiertas de la escuela de posgrado para que en el futuro, ojalá al final, y con esa idea al final del evento, podamos tener también de algunos de los oficiales que están aquí sentados, algunos que estén interesados por desarrollar la especialización, que se puedan inscribir aquí con el área académica, donde con la ley que puedan manifestar el interés y podamos tomar nota de aquellos que quieran hacer la especialización el próximo año, que la estamos empezando ahora a mediados del mes de enero. También hace parte, digamos, este ejercicio que estamos hoy día viendo acá, hace parte de un posgrado aquí en la escuela que se dedica a la gestión ambiental y que los estudiantes que desarrollen ese tipo de estudios pues tienen una responsabilidad también académica de poder compartir y traernos y movilizar el conocimiento de esta materia.
Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde en este ejercicio orgánico. Por asistir. Yo quiero darle las gracias a los estudiantes, más que todo colegas míos de la especialización, quienes este esfuerzo que hacen es bastante valioso. Creo que el conocimiento no es nada si no lo transmitimos, y los encargados de difundirlo son todos los oyentes, es decir, todos los que estemos aquí, en un tema tan importante que en particular pues me pone la piel de gallina cada vez que veo los desastres y las situaciones tan difíciles. No tanto por mí, porque yo ya estoy agotando mis últimos cartuchos, pero más que todo por los que vienen, porque la situación cada día se pone más difícil. Y no es romanticismo, sino es realidad. Entonces les voy a pedir pues que me escuchen, por favor. Parte de lo que yo tengo que hacer en mi vida cotidiana es esto. Yo soy profesor de la Universidad Distrital y dicto ecología, y llevo casi 20 años tratando de cambiar un poco la percepción de la vida de los jóvenes. Espero que también con ustedes lo pueda hacer. Amablemente, bueno, antes de todo también al coronel, muchas gracias por asistir. Me parece que en cabeza de él se pueden empezar a gestionar muchas cosas que tienen que ver con esto al interior de la policía. Y por tanto, pues, le doy mis agradecimientos por estar. A mi colega, la doctora, al doctor Barahona también, quienes han estado siempre en este papel también tan importante. Esta pequeña presentación que voy a hacer es, y le dije a los estudiantes que me invitaron, es hacer como una pequeña introducción sobre el tema, porque es un tema muy complejo. Es un tema pues que demoramos en el curso 64 horas para tratar de dar unas generalidades. Aquí lo llamaremos como un contexto sobre la problemática que creo deberemos conocer en nuestro país, ¿no? Claro que trasciende a nivel mundial el mismo tema, pero pues como nosotros vamos a estar eso en Colombia, pues la idea es que estemos un poco húmedos del tema que tiene que ver con la problemática. Cuando uno quiere definir la palabra ambiente, porque es que caemos en errores a veces de las definiciones, ¿no? O de maltratar ciertos temas, confundir ecología con ambiente, con naturaleza. En general, el concepto de ambiente o la palabra ambiente no debería de existir si el hombre fuera un organismo más del sistema ecológico, de la naturaleza, de los ecosistemas. Cuando el hombre empezó a ser civilizado, empezó a surgir la palabra ambiente. Es decir, que cuando el hombre se relaciona con la naturaleza y se surte de ella, nosotros nos surtimos de ella, debe aparecer la palabra ambiente. Es decir, el ambiente es una relación de toda la naturaleza, de sus factores físicos, químicos, biológicos, y la interacción que ella tiene con nosotros. Bueno, nosotros todo lo que nos surtimos de la naturaleza es lo que en general vamos a llamar ambiente, no naturaleza. La naturaleza y el hombre conforman lo que es el ambiente. Por lo tanto, la problemática que vamos a llamar ambiental tiene que ver con la problemática que el hombre está generando a los sistemas naturales. Tenemos que surtirnos de los recursos naturales, pero no lo hemos hecho como es. Estamos desbordándonos. Cuando hay en exceso, ahorita que ustedes tienen su billete de la prima, la tienen en exceso, pero acuérdense que en enero empiezan a llegar los dolores de cabeza. Así le pasa a este planeta. Nos estamos surtiendo de todo lo que tiene,
y en un avance rápido, acelerado, pero llegará el momento en el cual el impacto va a ser fuerte si seguimos en ese desarrollo, entre comillas. La siguiente. Enfoquemos 4 problemas principales, 4, para llamar la problemática ambiental en Colombia. Yo creo, haciendo un buen análisis de esto, yo lo he resumido en 4 situaciones, las cuales van a estar todas interrelacionadas, todas. Una, lo que comentaba ahorita el coronel, que tiene que ver con la problemática climática en el planeta y que trae una problemática global, no tanto a Colombia, sino a todo el globo terrestre. Otro problema que tiene que ver es la degradación del suelo. Para mí es el recurso principal, el recurso natural principal, porque para el hombre es del cual se sustenta. Dejamos en tercer lugar el agua y la degradación del agua, que pues la hemos escuchado en estos días y hace referencia a que debemos de tratar de utilizarla menos y que tratamos de utilizar menos energía en la casa, porque la energía en su mayoría en Colombia se produce por el agua. Y la otra, un tema también muy importante que tiene que ver con el concepto de la biodiversidad. Y para Colombia pues tiene que ser un punto importante, porque Colombia es el país en el mundo, en segundo lugar, que tiene más especies, tanto vegetales como animales. Y si es el segundo país, con solamente el 0.7% del territorio, debe ser un país muy importante y muy valioso. Eso pues encerraría para mí la problemática que tiene este país en términos ambientales. Bueno, hay que diferenciar 2 conceptos que ustedes escuchan mucho en noticias, ¿no? Uno que tiene que ver con el calentamiento global y uno que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático en general es un proceso natural que ha tenido el planeta a lo largo de sus 4.500 millones de años. Hemos tenido cambios de clima precisamente en forma de episodios que tienen que ver más con astronomía y factores geográficos. Es más, cuando se dan esos cambios no estaba el hombre tiene muy reciente, ¿no? En el año de vida del planeta, en un año, el hombre apareció en los últimos 10 segundos del 31 de diciembre. Por lo tanto, esos episodios que hemos tenido de cambios climáticos, épocas de hielo, épocas secas, épocas cálidas, han sido episodios normales en el desarrollo del planeta. Otro tema es el tema que tiene que ver con el calentamiento global y hace referencia a un aumento en la temperatura del planeta. Ese aumento de la temperatura del planeta, claro que interviene en todos los procesos normales de él y por lo tanto genera cambios y alteraciones a su ciclo y a su desarrollo. Es un efecto que el hombre en el cual el hombre ha participado en su mayoría. Y viendo ahorita las siguientes 4 teorías que se tienen sobre él, las vamos a disgregar para ver de verdad cuál será el factor que tiene que ver con ese calentamiento global. Todos sabemos y escuchamos que es el aumento de CO2, pero miremos algunas de las teorías que enmarcan ese calentamiento global y ese cambio climático. La siguiente. Hay una teoría que la llaman de Milankovitch, que hace referencia a que el cambio de la temperatura en este planeta ahorita como estamos se debe a factores puramente astronómicos, en el cual el giro del planeta alrededor del Sol se ve afectado porque el eje de inclinación del planeta cambia, y al cambiar se van a suceder una serie de cambios en él. Es decir, esta teoría hace referencia a que es un proceso natural del planeta. Hay una teoría que llamamos la teoría escéptica, en la cual
los gobiernos hacen referencia o hacen un llamado a esa problemática, pero en la cual los escépticos hacen referencia a que ese no es un problema en general. Es decir, es una angustia que están tratando de generar al hombre por esos eventos. La siguiente es la teoría de los gases de efecto invernadero, en la cual la más conocida para nosotros hace referencia a que precisamente los gases fósiles, y lo que tiene referencia a la última reunión que estaban ahorita en París, es que el exceso de gases está aumentando el calor, el efecto invernadero, y por tanto la temperatura del planeta está aumentando. Es el que más se escucha y nosotros hemos analizado. Y el último es la teoría de una conspiración, en el cual se encuentra que este problema es eminentemente económico, que genera mucho dinero porque se genera mucha inversión en términos de esta problemática, y que por lo tanto no es tanto un problema, sino es más bien un invento del hombre para generar bastantes recursos. Se calcula alrededor de 20.000 millones de dólares de inversión anual en términos de todo lo que tiene que ver con proyectos ambientales, y por lo tanto es algo muy jugoso para el hombre. De todas maneras, pues son las teorías, y lo importante aquí es no tanto quedarnos con la teoría, sino que estamos ante un problema, por lo tanto tenemos que ser parte de él. La cumbre que acabó de darse se dio en aproximadamente 195 estados más la Unión Europea. Todos los países por lo menos ya coincidieron en que evidentemente hay un problema. El problema lo están centrando en la teoría que tiene que ver con el aumento de la temperatura por efecto de invernadero, es decir, por aumento de CO2, por efecto de los gases o de los combustibles fósiles. En este encuentro pues se han dado algunos resultados importantes, y lo que tiene que ver es que todos los países se pusieron de acuerdo. Lo importante aquí es que van a disminuir o tratar de disminuir o dejar o hacer que la temperatura no aumente más de 2 grados. Si la temperatura aumenta 2 grados, se empiezan a ver unos problemas grandes en el mundo. Imaginémonos nosotros los páramos. Los páramos son ecosistemas que están en temperaturas promedio de 10 grados centígrados en Colombia, en promedio. Si los 2 grados se aumentan, los páramos tendrían que aumentar en altitud, y ya hay un momento en el cual ya no van a poder aumentar. Es decir, que son ecosistemas que tienden a perderse por el aumento de la temperatura. Desde el punto de vista latitudinal, Colombia queda en el trópico. Si el trópico, que es caliente, ¿no? Nosotros estamos aquí en altitud, pues estamos en frío, pero el trópico es caliente, y si la temperatura aumenta, los primeros que se van a perjudicar son los países tropicales, en ese caso nosotros. Y ustedes saben que los países que estamos en el trópico somos países pobres, por lo tanto es importante que este acuerdo se empiece a llevar a cabo para empezar a generar cambios, y por lo tanto países como los nuestros serán beneficiados con este evento, ¿no? Bueno, el segundo problema es la degradación del suelo. La FAO dice que la degradación del suelo es un proceso que disminuye la capacidad potencial que tiene para generar bienes y servicios. Nosotros nos surtimos del suelo para todo, ¿no? Nosotros nos alimentamos por el suelo. No hemos generado nada que nos dé alimento que no sea a partir del suelo. Y si el suelo se degrada, pues el primero que va a tener problemas va a ser el hombre, la raza humana. Por lo tanto, se convierte en un problema muy grande. ¿Qué bienes nos presenta el suelo? Bueno, los alimentos que cultivamos, ¿no? Los recursos que obtenemos de él, como madera, leña, frutos, el agua, se convierte en un servicio del cual el suelo nos lo suministra, porque el ciclo hidrológico se da principalmente porque hay una cobertura de bosques, de plantas.
El suelo entonces lo vamos a ver que se degrada por varias formas. Hay una forma que se llama física, una forma química y una forma biológica. La forma física y la que pues vamos a hacer mucho énfasis en este foro es la que hace referencia a alterarla, ¿no? Principalmente el concepto de erosión no se da naturalmente. El concepto de erosión se da prácticamente por malas acciones que el hombre hace sobre el suelo. En la deforestación, por ejemplo, genera un impacto grande y empieza a acarrear problemas en el suelo. La deforestación en zonas donde el viento afecta mucho genera un proceso de erosión también, que llamamos eólica. Entonces, ese factor físico del suelo es una degradación importante, pero que el hombre aumenta con sus malas prácticas. La degradación química hace referencia a todo lo que le agregamos al suelo, cuando nosotros nos valemos de él, ¿no? Cuando tenemos que hacer, por ejemplo, obtener recursos de él, la minería. La minería es una actividad que altera no solamente la capa de suelo, la capa orgánica, sino que agrega elementos que van a contaminarlo. El otro factor es la degradación biológica. La degradación biológica parte del hecho de que nosotros degrademos la capa principal, la capa orgánica, que es la que nos nutre a nosotros de fuente de alimento. Por lo tanto, toda pérdida de la biodiversidad que se encuentra en esa capa orgánica va a afectar el funcionamiento normal de él. Bueno, las fuentes de contaminación del suelo. Entonces tenemos como principales fuentes unas naturales, que nosotros las vemos, principalmente los procesos de evolución del planeta, pero unas fuentes artificiales, o llamémoslas antrópicas por el hombre. Entonces tenemos unas que son estacionales, unas móviles. Principalmente las estacionales las vemos como la minería, principalmente, o la industria. Fuentes que están en el lugar, pero que van afectando ese suelo. Las fuentes móviles, pues todo lo que nos movilizamos, ¿no? Automóviles y otras fuentes de transporte. Yo siempre hago un llamado para que ustedes se desincentiven con el uso de los automóviles. En realidad, pues, yo he hecho la práctica de utilizar mucho la bicicleta y es una práctica hasta buena porque aparte de todo me da salud, ¿no? Y a veces nosotros tomamos el automóvil como una herramienta solamente por ego o por sentirnos cómodos, pero en realidad estamos afectando bastante todo el sistema. Bueno, y entonces tenemos unas aplicaciones, unas afectaciones químicas que le agregamos al suelo y que pues lo vamos a alterar su capacidad principalmente de fertilización. La siguiente. El tercer problema que vamos a encontrar es el del agua. El agua pues es la fuente de vida y para nosotros pues es importante para todo nuestro diario vivir tiene que ver con el agua. Tenemos que bañarnos, tenemos que comer, tenemos que consumirla, tenemos que, por ahí, eliminar nuestros desechos y por lo tanto se convierte en un recurso, claro. Solo quédense un día sin agua, que uno se puede quedar un día sin energía, pero un día sin agua es un caos total en la casa. Y entonces empieza uno a percibir la importancia que tiene esto. Aunque el diagrama pues, no se alcanza a visualizar, el ciclo de la degradación del agua es interesante. La degradación del agua parte desde el momento en el cual la población humana aumenta. Nosotros estamos aumentando a una tasa exagerada de población y seguimos haciéndolo. El principal que hizo el llamado fue Malthus en 1756 al decirnos que estábamos creciendo mucho. Pero desde ahí hasta ahora seguimos creciendo igual. La población humana aumenta y si aumenta la población humana, aumenta la necesidad del recurso agua para todas sus actividades, agricultura, pesquería, alimentación, industria. Para todos los procesos necesitamos agua.
En la medida en que esas necesidades de agua se aumenten, más se va a degradar. Y la calidad y la cantidad va a ser menos. Y el ciclo revierte porque cuando llegue nuevamente a esa población un agua deficiente o contaminada, pues la población tendrá que empezar a decaer. Es decir, que la población humana corre el riesgo que por solamente el factor agua, que no lo tenga, empieza a decaer. La siguiente. Bueno, y el cuarto problema lo vemos en términos de biodiversidad y extinción. La biodiversidad como un factor clave. Yo les pongo como ejemplo del concepto de biodiversidad el siguiente. Ustedes en la policía, como una institución, llamemos la policía como si fuera un ecosistema. Cada organismo en un ecosistema tiene una función que es lo que llamamos nicho. Cada uno de ustedes aquí en la policía tiene una función. Algunos tienen la misma función, otros grupos tienen otra función. Si una de esas instituciones o entidades de ustedes dejara de funcionar, por ejemplo la que tenga que ver con seguridad, la policía no va a funcionar como tal, como entidad, como ecosistema. Asimismo, en el ecosistema, si uno de esos organismos deja de aparecer porque él tiene una función, el sistema no va a funcionar. Y los nichos son sencillos de entender. Los nichos generales, ¿cuáles son? La función que cumplen las plantas, que es producir alimento. La función que cumplen los que comen plantas, ¿cierto? Que es consumir plantas. La función que cumplen los que comen a esos organismos, que son los carnívoros. Si esas funciones, una sola, dejase de existir, digamos que no existen los que comen plantas, pues dejarían de existir los que comen carne y el sistema no funciona. El concepto de biodiversidad es el mismo. Cada especie que nosotros extingamos, estamos alterando el sistema. No nos damos cuenta en el momento, pero el tiempo nos lo va a cobrar después, porque ese organismo hacía parte de unas funciones que dejaron de hacerse porque ya no existen. Bueno, unos datos interesantes aquí para Colombia, como para tener en cuenta, ¿no? Dijimos que Colombia es el segundo país en biodiversidad en todo, pero cuando hacemos referencia a ciertos organismos es muy importante, ¿no? Por ejemplo, es el primero en especies de aves, es el primero en toda la cantidad de especies de aves. Colombia es el que más tiene. Es el segundo en plantas, es el segundo en anfibios, es el tercero en reptiles, es el quinto en mamíferos. Eso lo estamos perdiendo, ese poder. Colombia en agua era el cuarto, y ocupaba el cuarto lugar en recursos hídricos, y hoy vamos como de 30 y pico. Hemos perdido la capacidad de recurso hídrico porque hemos degradado el suelo, y al degradar el suelo se degrada el recurso agua. Entonces, cada especie que ustedes logren identificar que está siendo sacada de su hábitat es algo muy importante para todo el ser humano. Así de que no lo menosprecien en su actividad como autoridad. Espero pues que se acuerden de esta importancia que tiene para nosotros el hecho de que esas especies no pueden salir de ese sistema. Siguiente. La siguiente. Bueno, entonces tenemos una infinidad de causas. Cuando empecemos a ver las causas de esos problemas, vamos a ver que son las mismas para todos, ¿cierto? No voy a hacer referencia a ellas por tiempo, pero entonces tenemos causas del cambio climático. Entonces tenemos actividades del sol como tal, pero eso es una actividad de la naturaleza, ¿no? Pero también tenemos algunas influencias del ser humano, como por ejemplo la deforestación. La deforestación aporta al cambio climático porque al deforestar se deja de retener CO2 por parte de esas plantas, porque las plantas viven es con CO2, no viven con otra cosa. Pero si las eliminamos, pues ese CO2 va a quedar en la atmósfera, y si él es el responsable del calentamiento global, que suponemos que es, pues va a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande, el ser humano, en este problema como causa. Dentro de las causas de la degradación del suelo, entonces tenemos prácticas agrícolas, porque nosotros tenemos que consumir
pero estamos utilizando sitios que no son viables para esas prácticas agrícolas. Tenemos prácticas ganaderas. Ahorita vamos a ver que el suelo se ha degradado principalmente por la mayor actividad ganadera. Colombia es un país que no debería de tener tanto ganado, debería de tener un poco más de bosque y más de cultivo que ganado, pero tenemos más ganado. Y otras prácticas como el urbanismo o actividades como la minería, que cada día van degradando más ese sistema suelo. Siguiente. Bueno, dentro de las causas de la degradación del agua, entonces otra vez viene la minería, otra vez viene la agricultura y la ganadería, la navegación y otras actividades que tienen que ver con el agua, vertidos urbanos y el cambio climático, porque en el momento en que el cambio climático afecte, la disponibilidad del recurso de agua va a disminuir y por lo tanto ciertas necesidades van a dejar de darse. Y con la pérdida de biodiversidad también vamos a tener las mismas prácticas sobre explotación de recursos naturales, agricultura, ganadería, aumento de la frontera agrícola y ganadera, aumento de las áreas de minería. Todas esas causas son las mismas. Fíjense que para nosotros, por los que estemos un poco empapados en la problemática ambiental, es fácil saber cuáles son las causas, porque las mismas causas dan para todos los mismos problemas, todos están interrelacionados. La siguiente. Consecuencias. Bueno, empezamos a ver consecuencias muy grandes por el cambio climático. Empezamos a ver que la temperatura aumenta, por lo tanto los ecosistemas que no están acostumbrados a ciertos valores de temperatura van a empezar a degradarse. Uno de los principales y de los más importantes en el planeta y que Colombia tiene son los corales. Los aumentos de temperatura en el mar de un solo grado están afectándolos y alterándolos. Aumento de la pobreza y la hambruna, y eso lo vamos a ver en todas las demás problemas. Aumento de la pobreza y la hambruna. Nosotros nos gozamos de ser un país todavía rico en recursos, pero no por eso tenemos que derrocharlo. Seguimos. La siguiente. Bueno, las consecuencias de degradación del agua, pues aumento de enfermedades, alteración de los sistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, todos están conectados con ello. Todos los problemas están conectados en todas sus consecuencias. Pero las consecuencias que más hacemos mención aquí es que aumenta la pobreza, la mortalidad y la degradación del hombre, principalmente en este país. La siguiente. Bueno, vamos a enfocar a la problemática. Sigamos. Unos valores como para tener de referencia. Unos valores. Cerca de 30.000 millones de toneladas métricas de CO2 por año se están emitiendo a la atmósfera. Eso para nosotros no sabemos cuánto es, pero es alto. En realidad 30.000 millones de toneladas métricas por año de CO2 se está emitiendo. Se permanece este CO2 en la atmósfera por mucho tiempo, por lo tanto vamos a esperar que aunque disminuyamos como los países hicieron en estos días, disminuir las emisiones, ese CO2 que está rondando nos va a mantener la temperatura por mucho tiempo más. Es decir, el problema no lo vamos a controlar así nomás, el problema es grande. Durante más de 130 años, el 83% del CO2 lo ha producido la industria y generalmente viene de esos países ricos. Siguiente. La capa de ozono es algo también muy importante para nosotros, tiene que ver con su degradación y la degradación de ella implica que los rayos solares de ondas cortas, que son muy perjudiciales y generan muchas enfermedades, entran directamente al planeta. Esta capa se disminuye precisamente por algunos elementos que el hombre emite, principalmente lo que llamamos CFCs o clorofluorocarbonos. Estos elementos también han generado una degradación de la capa de ozono y por lo tanto duran mucho en la atmósfera y el evento se va a demorar por mucho tiempo hasta que nuevamente se vuelva a controlar. Aunque dejásemos de emitirlo, pero se ha mantenido la emisión de esos elementos, ¿no? Principalmente por la industria de refrigeración. Siguiente. Bueno, eso en términos de CFC. Voy un poco rápido para que la doctora pueda hacer su la siguiente. El metano es otro elemento de gas efecto invernadero. ¿El metano de dónde se está emitiendo? Es un elemento que más perjudica que el CO2. Lo que pasa es que está en menor cantidad.
pero el metano se emite principalmente de la ganadería, de los sistemas digestivos de las reses, y ese metano genera más calentamiento del planeta que el mismo CO2. Por lo tanto, es un elemento que tenemos que controlar también y no lo estamos controlando tanto. Otro de las fuentes de emisión, todo lo que tiene que ver con las fuentes de energía fósil. ¿La siguiente? Bueno, siguiente. Colombia, ¿cómo está en esas emisiones, por ejemplo, de metano? Colombia solo emite el 0.3% en esa escala que estamos viendo ahí de países, pero eso no implica que seamos poquitos, no, en realidad eso es bastante porque estamos en una escala y en una posición grande, y ese evento del metano precisamente tiene que ver con el exceso de ganadería y con el exceso de uso de petróleo. La siguiente. Bueno, en términos de degradación del suelo, la siguiente. En este gráfico vamos a ver un conflicto que hay con el uso del suelo por la degradación. En Colombia, uno de los principales problemas que se tiene es que los bosques están disminuyendo cuando este país debería de tener una cobertura del 60%. Mire, si les preguntan a ustedes cuánto debería de tener bosques este país en su territorio, recuerden que debería de tener el 60% en bosques, no menos. Y actualmente tenemos 50%. Algunos datos dan ya 47%. ¿De dónde a qué se ha utilizado esa cantidad de bosques que se han degradado? Se ha utilizado en ganadería, porque el país debería de tener en ganadería un 20% del territorio, pero tiene 35 y casi 40% en áreas para ganadería. Es decir, la ganadería no es la mejor opción en Colombia. Y tercero, una parte de la ganadería ha utilizado suelos aptos para la agricultura. Colombia debería de tener un 20% de su territorio en agricultura y solo tiene menos del 5%. Es decir, estamos perdiendo un potencial productivo porque los suelos están subutilizados. ¿Subutilizados en qué? En ganadería. Siguiente. Sigamos. En términos de degradación del agua también tenemos una problemática. La degradación del agua no solamente parte de los ecosistemas de aguas superficiales, sino que estamos utilizando aguas subterráneas, y esas aguas subterráneas se están contaminando también por efectos de muchos procesos, entre ellos la minería. Siguiente. La degradación entonces parte de la deforestación. El ciclo del agua siempre comienza con las plantas y por lo tanto la recirculación de esta se da precisamente por ese proceso. Si yo deforesto, pues la disponibilidad de agua va a ser cada vez menor. La siguiente. La pérdida de diversidad y de extinción, ¿qué consecuencias vamos a tener? Pues, en Colombia se pierden alrededor de 300.000 hectáreas por año de bosque, llevando consigo cualquier cantidad de especies, ¿no? No solamente es que se pierden bosques, se pierde todo lo que hay dentro de un bosque, dentro de un sistema de eso. Se ha perdido en los últimos 20 años más bosque en el planeta de lo que se había perdido en los años anteriores. Es decir, que hemos depredado en 20 años más de lo que nosotros habíamos utilizado. Cerca del 5 al 10% de las especies de esos bosques pueden verse en peligro de extinción en los próximos 30 años. Y ya tenemos muchas especies. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente. Eso. Aquí tenemos unos ejemplos de especies amenazadas. Cuando hablamos de amenazadas, son 3 categorías: en peligro crítico, en peligro o vulnerables. Son una categoría que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto que está en color rojo, en cada uno de estos tipos de especies animales, son las especies que tenemos en peligro crítico. Y es bueno que ustedes entren a la página de Humboldt para que tengan una referencia de cuáles son las especies que de verdad están en peligro crítico, para que hagamos un control mayor de ellas. Y si vemos, son bastantes las especies que están en peligro crítico, e incluso aquellas que están vulnerables. Siguiente. Y el tema, pues, que
Ya finalizo con esto. Es un tema minero. ¿Por qué minero? Creo que es una de las actividades que más está degradando todos los 4 problemas que vimos hoy. La minería influye en todo, ¿no? Se requiere maquinaria y fuentes fósiles para funcionar. Se requieren químicos y muchos componentes para hacer el proceso, contaminando fuentes de agua, contaminando el suelo, degradando la capa de suelo porque es un suelo que ya no vuelve a ser productivo y por lo tanto perdiendo especies porque necesitamos un espacio. Es decir, que la minería es el mejor ejemplo de lo que no debemos de hacer. Sigamos. En este mapa vemos en color rojo todos los títulos mineros, sean legales o no legales, ¿no? Alguien incluso me preguntaba que qué diferencia entre legal y no legal del título. Para mí, todo lo que es minería es ilegal. En realidad, pues el hombre no es que dependa de los recursos mineros, ¿cierto? Algunos son más, como el oro, son recursos que más son para él, pero que le sirvan en sus necesidades no son importantes. Entonces, si vemos ese mapa está totalmente lleno de minería. Y si Colombia es un país tan importante, por ejemplo en biodiversidad, vemos que hay títulos mineros hasta en los páramos, las fuentes de agua que tiene que tener el planeta. Si para nosotros, en Colombia, la fuente principal de agua. En esta gráfica vemos desde cuándo empezó la minería aquí en Colombia a darse como algo importante, ¿no? Desafortunadamente desde el gobierno del 2004 empezó a crecerse los títulos mineros y empezamos a tener una problemática que todavía no hemos llegado no nos ha llegado a generar problemas, pero que cada vez avanza más. Y es uno de los problemas que quiero que mis siguientes expositores le den un poquito más de importancia. Siguiente. Y bueno, aquí era un resumen de los impactos principales que acabo con esto, que tiene que ver con la minería. Entonces, si leemos esos cuadros, vamos a ver que todos los impactos son de los 4 componentes que expusimos de la problemática. Tiene impactos en el cambio climático, en la degradación del suelo, en la degradación del agua y en la pérdida de biodiversidad. Siguiente. Y bueno, en ese última diapositiva, espero que quien está cargando el planeta no sea solo él, sino que seamos todos, ¿no? Solamente esto se puede solucionar con el aporte de todos. Y pues por su escucha, muchas gracias. Una calidad de suelo, como lo explicaba el doctor Cantillo, una calidad de aire, pues nos vamos estando muriendo todos. Y desde ahí también es la invitación de proteger la vida. Y a ustedes como diputados pues les corresponde también esa parte. Entonces es la invitación desde ya a que nos involucremos en el tema ambiental porque es un tema que nos compete absolutamente a todos como seres humanos, como papá y mamá, como funcionarios públicos y como seres humanos que somos en general. Bueno, entonces me colabora con la diapositiva. Quiero comentarles que respecto a los delitos ambientales, Colombia es un país que ha avanzado en esta situación y si bien es cierto que la primera vez que se ubicó el tema de los delitos ambientales fue en la ley 100 de 1980, en esa oportunidad no había un título especial para los delitos ambientales, estaba ubicado en los delitos contra el orden económico y social. Entonces, cuando hablamos de bien jurídico protegido, pues era un poco difícil hablar de que el bien jurídico protegido no eran los recursos naturales, sino que era la parte económica. Porque claro, todo el tema del recurso natural, toda la parte económica y el país o los países se sostienen con los recursos naturales. El tema de las hidroeléctricas, el tema de la minería, absolutamente
prácticamente todo gira alrededor de los recursos naturales. Y seguramente en ese momento el legislador por eso ubica el tema de los recursos naturales en el capítulo de los delitos contra el orden económico y social. Sin embargo, 20 años después, con la ley 599, ya le da una importancia a los recursos naturales y los protege y le da un título especial denominado de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Aquí sí es un capítulo único, lo pone como un bien jurídico protegido, recoge los delitos en 12 tipos penales, pone una pena privativa de la libertad con pena de prisión y descarta así toda posibilidad de hacer una investigación o una acusación en contra de personas jurídicas, porque la legislación colombiana tiene previsto únicamente puede ser privado de la libertad o puede recibir una sanción penal una persona de carne y hueso, y por lo tanto no una persona jurídica. Después de la ley 599 surge la 1453 del año 2011, en donde prácticamente pues quedan los mismos tipos penales, se nacen 2 o 3 nuevos, hay incremento de la pena privativa de la libertad en su parte mínima, porque si ustedes saben, para que la Fiscalía pueda pedir medidas de aseguramiento, como mínimo la pena a imponer debe ser de 48 meses de prisión. De tal manera que si ustedes retienen a una persona por un delito ambiental y la pena mínima a imponer no es de 48 meses de prisión, el fiscal lo primero que hace es dejarlo en libertad. Entonces, por eso es importante la existencia y el surgimiento de la 1453, porque sube la pena mínima para los delitos ambientales, con una posibilidad inicial de poder trabajar sobre estas personas que son retenidas por algún delito ambiental. Es importante que ustedes pues tengamos en cuenta que una de las características importantes de los tipos penales relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente son tipos penales en blanco. Esto es que nos corresponde siempre buscar la norma administrativa para poder nosotros complementar el delito ambiental. Vamos a ver ahorita algunos delitos ambientales y les voy comentando por qué. De todas maneras, si el delito involucrado es fauna, si el recurso involucrado es fauna, flora, minería, agua, aire, debemos de saber cuál es la norma que está aquí relacionada con este recurso natural para poderlo traer igualmente al delito. Siguiente. Estos son los delitos ambientales, están divididos en los que están relacionados con la protección respecto de la biodiversidad, es decir, fauna y flora, todo lo que tiene que ver con fauna, flora, recursos hidrobiológicos. Ustedes van a encontrar en el artículo 328 del Código Penal el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Van a encontrar también, ya con la modificación de la ley 1453, el manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. Igual el manejo ilícito de especies exóticas, ilícita actividad de pesca, caza ilegal y la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Esto involucra a lo que tiene que ver con fauna, flora y estos recursos renovables. La siguiente. Estos otros artículos o delitos están relacionados con la defensa del equilibrio ecológico de los recursos naturales y su explotación inadecuada. Aquí tenemos el artículo 329, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos
y área de explotación ilícita de yacimiento minero. Entonces, como pueden ver, están relacionados, unos artículos podríamos ver que están relacionados con el tema de biodiversidad y esto directamente con el equilibrio ecológico. Así. Bueno, yo sé que hay unas personas que están durmiendo, entonces el problema no es mío. El problema es cuando ustedes estén allá en su zona y se enfrenten a estas preguntas. ¿Cuándo una conducta punible es delito? ¿Qué exige el Código Penal para que ustedes lo lleven a la Fiscalía? ¿O cuando se encuentren frente a una situación que no debe ir a Fiscalía, sino más bien le compete a la autoridad administrativa? Entonces, quienes estén interesados, pues podemos seguir hablando en el tema. ¿Sí? Porque es que contagia al del lado. Siguiente. Para que una conducta punible, es decir, una que tiene una pena privativa de la libertad o no privativa de la libertad, debe de ser típica, antijurídica y culpable. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, cuando estamos frente a un hecho, frente a una circunstancia de una incautación de madera, de una incautación de especies, de una incautación de pieles o productos de las especies, a veces no sabemos qué hacer y no sabemos en qué delito lo podemos ubicar para ver si la Fiscalía lo recibe. Entonces, la importancia de saber qué es típico que esté en el Código Penal, descrito como delito. Pero como el Código me dice el que con incumplimiento de normatividad existente, entonces debo de saber si respecto de la especie que ha sido incautada o que se me presenta o que se le presenta a ustedes en su región, está o no con una normatividad, para efectos de poder llevar el caso o no a la Fiscalía. Debe ser el hecho, su conducta debe ser antijurídica, es decir, que lesione el bien jurídico protegido, que en este caso está en el título 11 del Código Penal, de los recursos naturales y el medio ambiente. Debe de haber una lesión, debe de haber una puesta en peligro de ese bien jurídico protegido, de estos recursos. Y eso se hace a través de un peritaje. Debemos de contar con el experto que sea dependiendo del recurso. Si estamos